Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Emanuel Vargas Jasso es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó sus estudios de especialidad en ortopedia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para posteriormente realizar un curso avanzado de alta especialidad en cirugía articular en el Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado. Actualmente ejerce su profesión en medio privado e institucional con alto sentido de profesionalismo, ética y calidad. El doctor Vargas hablará sobre reconstrucción de fracturas multifragmentadas de pilón tibial. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos nuestros congresistas. Es un gusto nuevamente compartir este espacio en este congreso virtual. Yo soy el doctor Emanuel Vargas Jasso y hoy voy a hablar acerca de la reconstrucción de fracturas multifragmentadas del pilón tibial. Nuestros objetivos son identificar la importancia de las lesiones de los tejidos blandos que se asocian a estas lesiones, analizar clínicamente y radiológicamente los patrones de fractura del pilón tibial, conoceremos los pasos para el manejo inicial, sobre todo en la primera fase del tratamiento, identificaremos los abordajes quirúrgicos y aprenderemos los pasos que hay que seguir para poder reconstruir sobre todo la parte articular del plafón tibial. Seguramente todos hemos tenido pacientes con este tipo de lesiones y hay desde las más simples y lamentablemente por frecuencia existen las multifragmentadas. Cuando nos enfrentamos ante una lesión de esta magnitud también podemos ya ir esperando que vamos a tener una afectación mayor a nivel de las partes blandas. Y esto es de vital importancia porque puede trascender de manera definitiva en el pronóstico de nuestro paciente. Por ello, será importante elegir el momento ideal para que hagamos un manejo definitivo, ya que podemos tener complicaciones si no logramos tener un cierre primario de la herida y tener que recurrir a rotaciones de colgajos fasciocutáneos. No menos importante será la clasificación de estas fracturas con el objetivo de tener un diagnóstico mucho más preciso y tener un pronóstico de estas lesiones. En cuanto a los patrones de fractura o de presentación, vamos a tener aquellos en donde hay una angulación en varo, donde nuestra superficie de tensión es en la cara anterolateral. También vamos a tener ahora una desviación en valgo, donde la cara externa se convierte ahora en una superficie de compresión. Y finalmente, pudiéramos pensar que tanto la cara interna y la cara interna están intactas, pero tenemos que tener mucho cuidado aquí porque significa que nuestro mecanismo de lesión es en eje axial y por lo tanto va a haber una impactación de la parte central del plafón tibial, de tal forma que tendremos que tener esto en consideración para el momento de la osteosíntesis. Seguramente vamos a necesitar aporte óseo. Sin embargo, el patrón de fractura habitual se compone de 3 fragmentos, que es el fragmento posterolateral, el fragmento anterolateral y el fragmento medial. Cabe señalar que generalmente los ligamentos van a estar íntegros, lo cual nos puede ayudar bajo el principio biológico del ligamento-taxia. En lo que respecta al manejo inicial, yo siempre recomiendo colocar un fijador que nos permita no solamente dar longitud, sino que además nos permita alinear el eje diafisario de la tibia con el astrágalo. Y si es factible en esta primera fase, podemos hacer ya una osteosíntesis definitiva del peroné. No solamente nos va a dar una mejor estabilidad, sino que además puede conseguir que los fragmentos que están rotados, tanto el posterior como el anterior, se vayan acomodando. Así que el fijador externo es una estrategia que honestamente yo recomiendo para mejorar tanto las partes blandas y también ya es una fase del tratamiento definitivo.
Una vez que ya hemos elegido el momento ideal para poder manejar de manera definitiva al paciente, entonces tenemos varios recursos. Aunque puede ser raro, pero habrá algunas condiciones donde así lo amerite el manejo conservador. Se puede llevar a cabo con un aparato de yeso o de fibra de vidrio. Los fijadores externos, involucrando en este caso la articulación del tobillo. También podemos hacer una combinación de fijación externa y fijación interna en aquellos casos donde exista hueso pénico o hueso porótico. Y finalmente la reducción abierta y la fijación interna, que es básicamente la esencia de esta plática. ¿Qué abordaje voy a utilizar? Bueno, no solamente depende de la experiencia del cirujano, sino que el abordaje en estas lesiones lo señala la naturaleza de la fractura, de la configuración que ésta tiene, de las condiciones de los tejidos y, aunque pareciera mentira, también la disponibilidad de los implantes. De tal forma que vamos a tener el abordaje anteromedial y el abordaje anterolateral. Como les comentaba, la desviación en varo nos va a condicionar una conminución en la parte interna, por lo tanto se prefiere que sea un abordaje medial el elegido para estos casos. Contrario a ello, cuando hay una conminución lateral, elegir un abordaje anterolateral va a ser lo mejor. Los pasos que se tienen que seguir para la reconstrucción, si bien no aplica pues en general para todos los casos, porque pues evidentemente todos los casos son diferentes, pero sí podemos seguir una secuencia. La primera parte que tenemos que estabilizar es la parte posterior lateral, siempre con ayuda de clavillos de Kirchner para hacer una estabilización transitoria. Posteriormente, ya una vez fijado, vamos a valorar la parte central. Si así lo requiere, aquí es el mejor momento para estabilizar esta parte con el fragmento posterior o bien con el medial. Continuamos con la fijación del fragmento medial y concluimos con la estabilización del fragmento anterolateral o anteroexterno. Una vez conseguida la línea articular, vamos entonces a estabilizarlo con tornillos, ¿sí? Para hacer un bloque mucho más firme, ¿sí? Y tratar de unir fragmentos grandes. Claro está de que no es una osteosíntesis definitiva, sino que ya una vez armada esta estructura, ahora sí vamos a elegir el implante que nos va a brindar mucho mayor estabilidad. Generalmente los implantes que tenemos a nuestra disposición son las placas. ¿Qué tipo de placas? Bueno, definitivamente existen varios diseños de varias propiedades y características y siempre hay que tener todas a la mano, dependiendo también del abordaje que hayamos realizado. Y no demeritar incluso placas pues de las más básicas, como son las tercio de caña, que nos van a ayudar también a estabilizar estas lesiones. Bueno, entonces tenemos placas de estabilidad angular, placas incluso del set de mini fragmentos, como en esta diapositiva, donde utilizamos una placa 2.0 para corregir la parte más distal, y como son fragmentos muy pequeños, pues también utilizamos tornillos de menor diámetro. Así podemos conservar la mayor parte del stock óseo. Ya una vez armado nuevamente, vamos a complementar con placas de mayor estabilidad, de mayor rigidez, y repito, o sea, podemos utilizar placas muy versátiles hasta placas de lo más básicas como una tercio de caña. Sin olvidar, y no menos importante en esta última diapositiva, el cierre definitivo de nuestro abordaje, ¿sí? Por ello, nuevamente reitero el poder tener mucho cuidado con las partes blandas. El objetivo es hacer un cierre primario y no complicarnos con necrosis de la piel que vaya a exponer nuestra osteosíntesis y que culmine en una infección y en un resultado completamente catastrófico.
Con esto concluyo mi participación. Les agradezco muchísimo que a través de este canal de comunicación podamos llevar a cabo este congreso virtual. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.